Pues esta noche le quiero dar la bienvenida una vez más a nuestro amigo, el reconocido parapsicólogo mexicano, el maestro Eric Soham, que se conecta vía telefónica con nosotros aquí a Testigo Paranormal. Maestro Soham, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Eduardo, buenas noches, queridos amigos. Muy bien. Pues gracias por aceptar esta comunicación, maestro, y coméntenos cuál es su punto de vista referente al caso que acabamos de ver en Testigo Paranormal, referente a estas dos jóvenes que habrían jugado a la Ouija y aparentemente habrían entrado en problema de posesión demoníaca. Bueno, fíjate que este es un caso muy interesante y muy complejo. No todo es exactamente lo que representa la forma en que se observa, pero también sí lo es. Aquí en este caso, con estas dos jóvenes, hubo un aspecto que conjuntó determinados factores para que esto pudiera suceder. Sí. Cuando nosotros hablamos de una posesión, estamos hablando de que un ser invasor, exógeno, o sea, completamente ajeno a una persona, ha penetrado en el cuerpo gradualmente hasta que toma el comando y desplaza a la esencia de la persona, o la somete en el cuerpo o la desplaza fuera del cuerpo para poder ejecutar pues todo lo que desee utilizando el cuerpo como propio. Sí. Eso es una posesión, pero sin embargo también una posesión puede ser no necesariamente porque un demonio desplace a la esencia de ese cuerpo fuera de él, sino porque la misma persona abandone el cuerpo por alguna razón, que son muchas. Si nosotros, por ejemplo, recorremos, explico esto porque esto tiene que ver directamente con este caso. Explico esto para que se pueda entender un poco más el contexto de lo que sucedió ahí. Cuando un niño se espanta, generalmente deja de dormir o duerme con muchas dificultades, deja de comer y su personalidad cambia. Entonces la gente dice, hay que curar a este niño de espanto. Entonces lo que hacen bajo determinadas técnicas es, ¿qué es curar de espanto? Que la parte esencial se sale del cuerpo, no porque alguien le empuje, sino por algunas circunstancias que lo generan, y entonces queda fuera de ese cuerpo y el cuerpo queda prácticamente pues desamparado. Entonces lo que hacen a través de estas técnicas es regresar a ese niño a su cuerpo para que entonces pueda volver otra vez a tener pues condiciones normales y probablemente ya seguramente mucho menos miedo y pueda empezar a tener sus actividades que le permitan dormir y que le permitan comer de una manera normal. Sí. En ambos casos, aunque son diferentes, el cuerpo se queda solo. En el caso de Querétaro, esto fue un caso en Querétaro muy interesante, era una familia a donde por razones de algunos eventos y de algunas experiencias muy fuertes, estas hermanas habían salido de su cuerpo. Cuando nosotros tenemos una emoción fuerte, salimos del cuerpo. El cuerpo no es más que un vehículo, es un recipiente en el cual se encuentra el espíritu, la parte esencial, y el alma es lo que sirve de vínculo entre ambos. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que es la teoría espírita que desarrolló Allan Kardec, él hablaba precisamente de esto, que el alma, él no le llama alma, le llama periespíritu, porque es lo que hace posible que se junten ese cuerpo físico que le fue asignado a ese espíritu y el espíritu en sí a través del alma, que es el vínculo. Entonces, aquí en este caso, recordarás, Eduardo, que estas chicas pues estaban ausentes completamente, de repente tenían actitudes pues extrañas, raras, en ocasiones agresivas, Sí. Y evidentemente pues se contemplaba que fuera una posesión, pero no todas las posesiones por inicio de cuentas son iguales. Ellas estaban en las condiciones en que había seres que las tomaban, pero a veces los seres no eran ni tan violentos ni tan perversos, pero sí se manifestaban, y se manifestaban tomando y usando el cuerpo de estas jóvenes. Sí. Entonces, inicialmente ese planteamiento de este caso, Eduardo. Bien, maestro, ¿por qué el juego de la Ouija puede desencadenar en problemas como la obsesión, la opresión, la posesión demoníaca e inclusive la muerte en los seres humanos? Bueno,
vamos a recordar, no, nosotros en realidad no tenemos una cultura espiritual. Probablemente en la India y en algunos otros lugares se ha tenido de una manera más ordenada y clara, pero desgraciadamente en Occidente, pues nosotros siempre hemos visto que se considera el aspecto espiritual o energético. Cuando tú le nombras energético, la gente tiene otro concepto y tiene otra atención. Cuando le dices brujería, pues generalmente se chutea y ya va a empezar con sus cosas, con sus ideas y todo aquello. La gente siempre ha pensado, en virtud de que no tenemos esa cultura espiritual, que el mundo espiritual o el mundo energético pues es superstición, es superchería, es tenebroso, es raro y todo eso, pero no, es todo lo contrario, Eduardo. El mundo espiritual es donde tienen fundamento todas las leyes que operan en este plano de existencia en el que estamos, y nosotros nos movemos a través de la observación de esas leyes, y la creación se puede dar gracias a que esas leyes interactúan. Entonces nosotros vamos a ver que el mundo espiritual realmente es la ciencia más grande que existe, pero desconocida para nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos a una persona que por alguna razón deja ese cuerpo, pues ese cuerpo es susceptible de ser ocupado. Cuando nosotros jugamos a la Ouija tiene un origen incierto. De las investigaciones que yo llegué a hacer, por supuesto que existen en Europa y en Estados Unidos antecedentes de que había, y en Francia sobre todo, que había unas pequeñas tablillas con letras y símbolos y números que servían como un juego o como una forma de contacto con los espíritus. Lo que yo encontré es que en África, hace miles de años, en las tribus estaban organizadas, pues había un rey, una especie de rey, un jerarca, pero nunca faltaba el brujo o el hechicero. El hechicero tenía un tablero que formaba con los símbolos que ellos conocían en un tablero de una tabla de avellano, y los símbolos eran formados y se incrustaban en esa madera con huesos humanos, y tenía un cursor o un indicador a donde el brujo la ponía, hacía todo un ritual, toda una parafernalia, y entonces se comunicaba con los difuntos, o con los dioses, o con los demonios. Y eso sí es posible, por supuesto que sí, pero hace falta tener determinado conocimiento, mejor dicho, un buen conocimiento, y tener capacidades. Pues gracias, entonces, maestro. De ahí es donde viene originalmente la Ouija. Perfecto, maestro. Pues gracias por esta opinión como especialista, como parapsicólogo, como especialista también experto en magia, en alta magia. Maestro, para las personas que quieran contactarse con usted y tomar alguna de las terapias que usted brinda, ¿en dónde lo pueden hacer? Bueno, el número del consultorio, que es un número fijo, es el de consultorio y se pueden concertar las citas, y en el otro número que voy a dar también es 55 57 39 0634, 55 57 39 0634, o directamente al número 55 21 98 4606, 55 21 98 4606. Y es importante esta concepción, una vez que la tabla empieza a tomarse ya como un medio, como un juego, nace inicialmente, pero se dan cuenta que puede ser un medio para comunicarse con seres incorpóreos. Y el nombre de Ouija viene de Ouija, oui en francés sí, y ja en alemán sí, entonces sí, porque era lo que ellos buscaban para tener un contacto, que sí hubiera comunicación, que sí hubiera un contacto. Entonces, en Estados Unidos le llamaban Ouija board o Witchboard, la tabla de las brujas. Perfecto, pues. Ahora, sí, esta tabla tiene el método para comunicarse más completo. Uh-huh. No sé si recuerdan ustedes que hace algún tiempo, hace algunos años, estuvo muy de boga el juego con unos lápices, que se pone un lápiz arriba de otro lápiz, uh-huh, y entonces se hacen preguntas, y si el lápiz de arriba gira o se mueve, es de la forma en que nosotros podemos interpretar la respuesta, que se llama Charlie. Entonces la gente pensaba, ¿cómo es posible que un Charlie, que son solamente dos lápices, puedan revertir un peligro para un niño? Y esos dos lápices son exactamente lo mismo que la Ouija. ¿Por qué? Porque cuando alguien toma ese Charlie con esos dos lápices,
o la tabla Ouija, su intención es comunicarse con un plano diferente al que nos encontramos, generalmente el plano de los muertos o de los espíritus. Entonces, no tenemos discernimiento espiritual para poder determinar qué clase de espíritu es el que se va a arrimar. Claro. Pero por estas condiciones de comunicación, pues no vamos a esperar a que se arrime un ángel o un arcángel, ¿verdad? Entonces, lo que realmente compromete, lo que realmente es un riesgo, es la actitud de la persona de querer comunicarse, porque eso provoca que haya una apertura en sus campos energéticos, y es la forma en que estos seres pueden encontrar la puerta para entrar. Entonces, esta es una parte muy importante que deben saber de la Ouija. En realidad, la Ouija pues no tiene que ser ni de avellano, ni los símbolos de huesos humanos, no. Puede ser una hoja de papel común y corriente donde le pongamos las letras, le pongamos todos y podamos usar un lápiz o una moneda para desplazarlo. Eso no es el peligro es la actitud de la gente, Eduardo, que es lo que provoca la apertura y el riesgo. No, pues bien interesante, maestro, y aquí en Testigo Paranormal veníamos mencionando precisamente cuáles son algunos de los oráculos muy similares a la Ouija, que son ya muy antiguos. Por ejemplo, Pitágoras utilizaba también una especie de Ouija con un círculo y unas letras en lo que era el piso, y de ahí interpretaba lo que era el mensaje de los espíritus. Finalmente, maestro, ¿algún mensaje que usted quiera dar, alguna recomendación para todas aquellas personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos? Bueno, fíjate que el mundo espiritual, el mundo energético es un mundo fascinante y hermoso, pero debes entrar por la puerta grande, a través de conocimiento y a través de un guía que te lleve y que te proteja. Y jamás subestimar la capacidad que pueda tener una persona de la misma propia para poder comunicarse, porque una vez que se hace contacto, si tú no tienes la preparación adecuada o el conocimiento, puede convertirse en una puerta abierta imprudentemente que te va a traer consecuencias. Entonces, si ustedes tienen deseo de comunicarse o tienen deseos de solamente de jugar, todos estos deben de tener en cuenta todos estos aspectos para no correr ningún riesgo y hacerlo de una manera, queramos decirlo, sana. Perfecto, maestro, pues de verdad muchas gracias nuevamente por permitirnos contactarnos esta noche con usted, y yo invitarles a que sigan al maestro Eric Soham. Finalmente, maestro, ¿cuándo sale su próximo libro? Porque ya nos quedamos picados con Revelación. Mira, estoy trabajando en él. Lo que pasa es que en este libro, esto que voy a decir es curioso, pero es real. No porque yo lo diga, sino son producto de la investigación. En la investigación de este primer libro encontré estos aspectos que son fundamentales ya dentro de la historia, de las creencias y de la formación de las culturas que tenemos en nuestro planeta. Entonces, por ejemplo, en el primer libro menciono que el verdadero Jerusalén es el sureste de México. Y algo que no menciono ahí, pero que voy a comentar ahorita, y en el libro voy a poner todos los elementos y todas las pruebas fehacientes, no porque yo lo diga, sino a través de la historia oficial, y a través de las leyendas y a través de los accesos que se ha tenido a cuestiones arqueológicas que así lo demuestran, que el verdadero Israel es México. Sí, de hecho hay algunas investigaciones que he realizado, y por canalización también en sueños, y usted me lo puede corroborar o me puede decir estás equivocado, pero hasta donde tengo entendido, Tenochtitlán, o sea, la gran Tenochtitlán, era básicamente la ciudad de los descendientes de Caín, era la ciudad de Enoch, por eso se llamaba Tenochtitlán. Exacto, sí, porque la T en el prefijo del arameo significa el lugar de la posesión de Enoch, que era su guía, y Titlán, que es una combinación de lenguajes como el de Tenochtitlán, o Cuautitlán. Entonces, eso quiere decir el lugar de esa jerarquía que está ahí, unos con su patrono y otros con su guía. Y de las tribus perdidas de Israel, dos llegaron aquí. Una, que eran los Namesh, y la otra Efraín. Efraín se quedó en Estados Unidos, y los Namesh venían de un lugar que se llamaba Aslan. Y cruzaron y tenían por su patrono Enoch de buscar y formar su ciudad, a donde encontraron un águila con las alas abiertas devorando una serpiente en un islote. Y eso fue lo que hicieron. Si vemos la leyenda de los aztecas, ellos no venían de Aztlán, venían de Aztlán, y tenían por su dios patrono Huitzilopochtli el cometido de encontrar un águila devorando una serpiente en un islote. Entonces estamos hablando de la misma historia.
Eduardo. Así es, pues un tema muy interesante que me gustaría en un futuro poder tocar con usted aquí de manera más amplia en Testigo Paranormal. Maestro, sabe que las puertas de este canal de YouTube y de este programa siempre están abiertas para usted. Reiterarle siempre mi amistad, mi cariño y bueno, pues mi compromiso ante usted y ante todos para llevarles la mejor información del mundo espiritual y del mundo paranormal. Muchas gracias, maestro. Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto, sabes que es mutuo. Un fuerte abrazo para ti y para todos tus escuchas, que son muchísimos. Muchas gracias, maestro. Pues mi nombre es Eduardo Escoto, regresamos al estudio. No le cambie, por favor, comparta este video en sus redes sociales. Mi nombre es Eduardo Escoto y yo soy Testigo Paranormal. Regresamos al estudio.